Dios está despertándome para escribir y estoy escribiendo nuevos y nuevos devocionales. Por favor, anoten mis números de teléfono, son 71 50 34 38 y 76 49 23 52, porque si no me agregan a sus contactos, no reciben audio, solo texto. ¿Ya? Deben de agregarle sus contactos para que reciban. Hay un nuevo devocional, están saliendo nuevos, y yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que se envía mucho audio y mucha oración, pero yo prefiero que me digan oraste mucho a no haber orado. Y me explico. ¿Será que es problema orar 5, 7, 10 veces al día? ¿Verdad que no? Yo sé que son muchos audios. Bueno sería que cada semana borres esa semana para que no se te sature tu teléfono, porque sé que son muchos audios. Pero ¿qué podemos hacer si estamos para tirar balas y orar? Somos el ejército de Dios. Vamos a vivir y morir orando, estudiando su palabra y predicando. Amén. Así que si te bendice, envíalo a otros. Sabes, yo tengo alguna gracia que Dios me regaló. Yo no puedo no bendecir. Me doy cuenta, no puedo. Marilyn manda en un mensaje que ya estaban disponibles en español las convenciones. En ese instante me fui a buscarlo y en ese instante se los puse a todos. Ya están disponibles las convenciones en español. Lo puse en Facebook, ahí pueden buscar el enlace, y lo puse también en Noticias Pevan. Lo puse en la iglesia. Ya están en español, ¿verdad? Gracias, hijo. Así que si tú no lo has recibido, hermanos, están desde el 2015, si no me equivoco. Y ahí van a oír a Stephanie, estaba bajándolas porque también ya les estoy bajando. ¿Ves? Esta es la Peti, dije. Ahí van a oír a Stephanie, a Carlita, ahí van a oír a muchas hermanas que están traduciendo. Y solo español, no se escucha el inglés, muy a lo lejos se escucha. Así que, hermanos, hay recursos para bendecirles. Mandé un enlace que se llama La restauración del tabernáculo de David. Se los voy a volver a mandar el día de hoy. Ese es importante que bajen, mis amados, la restauración del tabernáculo de David. Ahí están todos los audios de los cultos del domingo en la mañana, domingo en la tarde, tabernáculo de David. Están clasificados todas las de alabanza, todas las de adoración, y yo quiero agradecerle al equipo de Crusaders porque cada semana están trabajando para cortar y tener una lista de solo las de alabanza y solo las de júbilo. Quiero decirles algo, nunca he sido partidario de estar escuchando constantemente música cristiana, pero esta alabanza y adoración me conquistó, de veras, y es algo maravilloso. No sé realmente la bendición que Dios nos ha dado y la disfruto. Así que tómense el tiempo para descargarlos y guardarlos en su teléfono para que los estén escuchando y estén adorando y exaltando al Señor. Se llama El Tabernáculo de David, la restauración. Yo se los voy a mandar hoy nuevamente a Noticias Pevan, y si no me lo piden, con mucho gusto. Y bájenlo, hermanos, y deleítense, y se van a dar cuenta que una cosa es estar enamorado de su palabra y otra cosa es estar enamorado de Él. Yo quiero decirles que al yo estar escuchando y adorando y me pongo a llorar, hay profecías que no las termino de oír y ahí están grabadas. Y yo oigo,
Señor, qué lindo, y me vuelvo a quebrantar, ¿verdad? Así que espero que les sea de mucha bendición. Y a mí me ha ayudado para enamorarme un poco más del Señor. Y por último, recuerden que hoy es nuestro ágape. Hoy es el día donde hay que traer invitados para que conozcan a Jesús. Aquellas personas que no han recibido a Jesucristo o que andan un poquito ¿verdad? Tal vez no están muy firmes, tal vez no se congregan. Invítalos, porque hoy van a escuchar testimonios poderosos de cómo Jesús cambió nuestras vidas. Y tráiganlos, porque también los invitamos a comer. Va a ser un tiempo de glorificar al Señor, y al final vamos a invitar a nuestros enemigos a comer, porque hoy es un día especial donde queremos que la gente reciba del amor, ágape de Dios, y se encuentren con Cristo a las 5 de la tarde. Amén. Así que trae amigos, a alguien que el Señor ponga en tu corazón. Acércate, invítalo, y que pueda venir a escuchar a tu hijo, a tu hija, a tu prima, a tu primo, a quien el Señor te ponga. Bueno, es un gozo y un privilegio para mí tener a Pastor Alfredo con su esposa Gloria. Muchas gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Estamos felices de tenerte, y quisiera dar el tiempo a Pastor Alfredo para que nos comparta la palabra del Señor. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder estar esta mañana con ustedes. Es impresionante cómo Dios puede impartir como solo Él lo sabe hacer. Y a veces no tiene que ser como nosotros imaginamos. He podido disfrutar este tiempo entre ustedes. Hay de verdad mucha devoción en mi corazón cuando estoy aquí, porque sé que no es cualquier lugar. Sé que son iglesia del Señor, y eso pues hace la diferencia. Él es el que hace la diferencia en nosotros. Estaba muy sorprendido con la palabra que fluyó y cómo el Señor está haciendo una obra transformadora día a día en nosotros. Eso definitivamente no puede ir enfocado a otra cosa sino a nuestra mente, porque la renovación, la transformación es el objetivo de Dios. La renovación es el medio, y el campo que Él trabaja es nuestra mente. Posteriormente, esto trae como resultado el poder percibir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Ahora, renovarse es una opción, es una necesidad constante, porque una mente no renovada es una mente que no percibe la voluntad de Dios y nos evita muchos conflictos. Quisiera hacer una oración antes de iniciar, y quiero de verdad, estoy comiendo muchas ansias para tener la gracia de poder transmitir la palabra que yo siento que Dios quiere exponer esta mañana para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me concedes de estar aquí. Gracias, Señor, por la vida de Pastor Raúl, hermana Sandrita, su familia. Gracias por esta congregación. Te suplico, Señor, que todos aquellos que somos parte de tu iglesia podamos tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Dios amado, ayúdanos y llévanos a no menos que el cumplimiento de tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera que buscaran el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Es increíble en las condiciones que la iglesia primitiva logró desarrollar devoción, determinación. Las condiciones eran
terribles. No era el mejor lugar, el mejor tiempo, las mejores condiciones, pero ellos podían perseverar en la doctrina, tener comunión unos con otros, convivían, compartían alimento, y dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿qué era lo que verdaderamente estaba quedando en evidencia? Porque las condiciones fueron terribles y nosotros tenemos mucho que aprender de eso. Hay en la iglesia contemporánea grandes ausentes que fueron las principales características que la iglesia la hicieron poderosa e influyente en su tiempo, tanto que nosotros hoy en día somos el resultado de la vida comprometida de los creyentes que decidieron echar sobre sus hombros el compromiso de vivir para Dios y de compartir el evangelio. Esta mañana estaba pensando en esta verdad y escribí algo. Para que las verdades de la palabra de Dios se vuelvan nuestra vida de manera práctica, tenemos que desarrollar una estructura suficientemente sólida que soporte la transformación de la palabra en una convicción personal. Nuestras convicciones son desarrolladas y manifestadas en las etapas más adversas, en los momentos de mayor presión e incertidumbre. Nadie puede negar que las convicciones solo son reveladas en los momentos de tribulación y son en los campos más oscuros donde se desarrollan. Ahora quiero decirles algo que ustedes ya lo saben. Las convicciones que no son probadas no pueden ser comprobadas. La fidelidad que no es probada no puede ser comprobada. La fe que no es probada no puede ser ratificada por Dios. Aunque tenemos todos niveles diferentes, Dios quiere llevar nuestra fe a una purificación a tal grado que estemos dispuestos en los momentos más tremendos a mostrar que la palabra se puede hacer vida en esos tiempos y volverse convicción. Porque el poder de la palabra yo no lo dudo. El poder del evangelio continúa siendo igual, pero los resultados son diferentes porque eso va a depender de cómo nosotros abracemos esa palabra en los momentos difíciles. San Juan 14. Vamos a leer los primeros versículos y ahora sí voy a tratar de apegarme al bosquejo que el Señor me ha permitido. Quisiera hablar de 3 aspectos importantes: estructura, convicción y firmeza. Estructura, convicción y firmeza. Nuestras convicciones necesitan una estructura donde puedan desarrollarse. Y aunque somos gente que hemos creído en Dios, no podemos negar que muchos carecemos de convicciones firmes, pero eso tiene que ver porque ¿dónde se desarrollan las convicciones? Hay un campo donde se desarrollan. Y vamos a ver, no ha sido casual el momento, creo que Dios ha estado preparando esto. Vamos a leer inmediatamente San Juan 14, versículo del 1 al 3. Y dice la escritura, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hace unos días vi una película y no había visto el tema. Una película de mucha represión del tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos sufrieron mucho, y ustedes conocen la historia, cómo los alemanes se levantaron y con su deseo de conquistar el mundo, no solamente era desaparecer al pueblo judío, pero esta película tiene mucho sustento. No sé si está basada en la vida real, pero hay un hombre que fue apresado con su hijo, con su mujer, y él en su corazón y en su mente decidió hacerle grato el momento a su hijo, y él buscaba los momentos
menos indicados para transformar una escena dura y proyectarle algo como un juego, como ganamos puntos. Ya saben de qué les estoy hablando. Pero el tema de la película lo conocen, ¿verdad? La vida es bella. Y yo digo, eso es mentira. Si ahí todo lo que se ve es una cosa horrible. ¿O no? ¿Por qué es bella? ¿Por qué es bella entonces? Porque Él quiso generar una estructura en su Hijo para que Él aprendiera a sobrellevar ese tiempo y mantenerlo sano. ¿Ustedes creen que Cristo iba a dejar a sus discípulos? Estaban a punto de afrontar situaciones tan terribles, pero Él quería poner una estructura. Y no estoy hablando de fortaleza emocional, porque les voy a ser honesto, necesitamos más que una inteligencia cognitiva, lingüística, emocional. Necesitamos inteligencia espiritual para poder desarrollar todo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y esto no se logra tan fácilmente. Mas, sin embargo, Jesús conocía los vacíos emocionales en sus discípulos. Él trató con Pedro, y aunque Pedro era verdaderamente alguien que daba mucha esperanza, no tenía la estructura donde se pudiese desarrollar las convicciones para que se volvieran vida práctica. Ustedes lo conocen. Ustedes conocen la vida de Pedro, que en sus primeras etapas, él, aunque era muy aguerrido, impulsivo y denotaba mucha, ¿cómo podrían decir? Firmeza. Cuando íbamos a los momentos de presión donde se tiene que mostrar nuestras convicciones, fue un hombre que falló. Pero saben, la vida de Pedro es una vida que me inspira a mí. Porque el que trabajó en Pedro y el que oró por Pedro está trabajando y ha orado por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces la vida es bella dependiendo de cómo se mira. ¿Sí? Si nos comenzamos a fijar en las cosas negativas, definitivamente que vamos a ser influidos en esa dirección. Ahora, yo creo algo, los cristianos debemos de estar muy convencidos de dónde estamos. Porque más adelante voy a hablar de 3 cosas que vemos en el capítulo 13, 14, 15 y 16 de San Juan y el capítulo 17 también. Hay cosas tan importantes porque la estructura sobre la cual vamos a desarrollar las convicciones tiene que ver con conocimiento también. No lo podemos pasar de vista. Entonces el Señor Jesús nos va a enseñar 3 cosas importantes: geografía, ubicación y destino. Y en base a eso Él va a comenzar a impulsarnos. Y van a notar que todo eso está aquí. Entonces el Señor va a trabajar muy efectivamente en nuestras vidas. Jesús tenía que trabajar en una estructura interior que les diera balance emocional y carácter a sus discípulos. Una nueva etapa tenían que afrontar. Esta era la separación. Esto sería eminente y no lo podían pasar por alto, era necesario. Jesús ya les había dicho, Jesús tenía que ir a la parte más representativa de su ministerio en cuanto a padecimientos, aunque este hecho sería algo que podría ocupar totalmente su mente y corazón como el de cualquiera de nosotros, mas no era así. Jesús sabía hacia dónde iba, pero su enfoque estaba en cómo sus discípulos iban a responder ante estos acontecimientos. Entonces iba a trabajar de una manera muy efectiva. Había una carga muy grande sobre cómo ellos responderían. No le verían más en libertad. Recuerden, estos 4 capítulos narran cronológicamente una escena justo antes del arresto de Jesús. Nada es por casualidad. Él está trabajando emocionalmente porque quiere dejarlos firmes. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 narran ese punto exacto justo antes del arresto de Jesús. Entonces no son palabras dichas por decir. Tienen un objetivo: preparar el corazón, preparar la mente. Ahora, ustedes saben, todo nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y los cuidados de Dios van a ser en las 3 áreas de nuestro ser. Y Él veía los desbalances, Él veía la fluctuación, Él veía los temores, Él los conocía. Entonces era necesario que todo esto aconteciera
pero él no iba a desaprovechar la oportunidad para que ellos jamás perdieran de vista, número uno, dónde estaban. Pero más que esto, sería de suma importancia saber hacia dónde se dirigían, cuál era su destino y a dónde pertenecían, ya que esto sería vital, el saber de dónde salir, pero también saber hacia dónde llegar. Tener esto muy claro les evitaría problemas existenciales. Cuando vienen las presiones a nuestra vida, de repente que no vemos hacia dónde ni por dónde. Ahora les voy a decir algo. Esto le dio un sentido de pertenencia a sus discípulos terrible. ¿Y sabe por qué vagamos? ¿Por qué vacilamos? Porque no sabemos a dónde pertenecemos. Y viene como resultado de las primeras tres cosas: geografía, ubicación y destino. Lo primero que va a producir es sentido de pertenencia. Estoy tratando de parafrasear algunas cosas, pero las convicciones solo podrán desarrollarse en aquellas vidas que poseen estructura interior, la estructura para soportar las presiones de la vida, donde se pueden corroborar aquellas verdades que han sido introducidas en nuestros corazones. De otra manera no podemos saberlo. Suena feo y tienen la libertad de pensar, pero yo, cuando Gloria me dice que me ama, me lo dice a cada rato. Y una vez le dije, ¿qué estás dispuesta a perdonarme? Tienen libertad de pensar, pero yo sé por qué él estaba diciendo esto. Porque allá en Jeremías dice el Señor: con amor eterno te he amado. Y él manifestó ese amor en la frase que el pastor hace poco repitió en un momento que teníamos de comunión. La máxima expresión de amor de Dios para la humanidad es Cristo en la cruz. Y él representa el perdón. Entonces, se tiene que manifestar, tiene que probarse. ¿Dios probó a Abraham o no? Sí, Dios probó a Pedro. ¿Me amas? Ahora, ¿pero qué estoy diciendo? Que esto tiene que ver con desarrollo de carácter, porque las convicciones solo van a ser manifestadas en aquellos que están creciendo y desarrollando un carácter sólido. No es casualidad que los capítulos 13, 14 y hasta el 17 de Juan están ubicados cronológicamente en la noche anterior al arresto de Jesús. Si notamos, hay temas muy intencionalmente dirigidos y a hechos muy adversos, para los cuales habría que tener la mejor actitud para sobrellevarlos. Hermanos, el Señor en estos capítulos trata la confianza, habla de paz, de gozo, habla de la promesa del Espíritu Santo, porque Él está mostrando un panorama no tan fácil, pero Él no está diciendo que es imposible, que en medio de eso sus propósitos se puedan cumplir. Ahora bien, ¿qué era lo primero que iban a afrontar? La separación. San Juan 16, del versículo 16 al 21 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto de que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco. Estaban como un tanto confundidos. ¿Verdad que Jesús ya les había hablado de eso? Ahora, ¿ustedes creen que es fácil asimilar cuando uno no entiende? Pero ellos no entendieron, porque si ustedes saben, ellos entendieron 50 días después de 40 días que Él resucitó, se apareció a ellos, les enseñó cosas del reino y dice que antes de partir les abrió el entendimiento. Es que es fácil decir, es que trata de asimilarlo. No, no es fácil. Tenemos que ser honestos. Ahora, muchas veces tenemos que llegar a este punto. No es entender, pero Jesús está preocupado en que podamos comprenderlo. Él está ocupándose de nuestra parte emocional. Hermanos,
La separación iba a ser algo que iba a golpear. Imagínense que se había abierto un camino nuevo en medio de presiones políticas, religiosas, y la condición del pueblo era tremenda. Y de repente el máximo líder, la persona que trajo esta novedad, esta doctrina, ustedes saben todo lo que representaba Jesús para ellos, lo iban a apresar. Esto iba a sacudir, esto iba a desbalancear. La palabra "no se turbe vuestro corazón", quiero recordarla. Creo que la base es tarazo. Y tarazo, 5015 es el número de Strong. Lo primero que dice es de a fin incierto. Eso representa de a fin incierto y habla de turbar, mover, de agitar. Dios, Jesús, sabía lo que iban a vivir. Entonces, ¿podrá alguien sin estructura interior, digamos, conocimiento? Porque eso era lo que había en Pedro. Él estaba convencido, ya había recibido revelación directa del Padre. Cuando él preguntó a Jesús: ¿y ustedes quién piensan que soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. O sea que había una injerencia divina en él, pero todavía no había una estructura que pudiera sobrellevar todas esas verdades. Cuando nosotros leemos las epístolas de Pedro, vemos a un hombre totalmente diferente, porque había algo que Dios había trabajado. ¿Y qué fue lo primero que Jesús pidió para el tiempo en el que Pedro iba a sufrir esas presiones? Le dijo: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no te falte. ¿Sabe qué necesitamos para ser restaurados cuando hemos negado al Señor con tanta vergüenza encima? Fe. Fe de creer que Él puede levantarnos de ahí y no tener problema para llevarnos al cumplimiento de sus propósitos. No estamos en desventaja. Él es el Todopoderoso. Él puede agarrarnos independientemente de cualquiera que sea nuestra condición y elevarnos y llevarnos a los lugares que jamás imaginamos. Porque es su gracia, porque es su amor. Ahora bien, separación, hubo dispersión de los creyentes. San Juan 16:32. San Juan 16:32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No solo iban a ser dispersos, ellos iban a sufrir toda clase de aflicciones. Entonces les dice: para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿se los había advertido Él? Ya, por eso es que no podemos negar que el Evangelio que habla solo cosas en beneficio tuyo, que te van a evitar el sufrimiento, el padecer, los desiertos. Ese Evangelio no es de Dios. Todo evangelio que tenga como fin hacerte creer que tú eres el tesoro y no el vaso de barro, no es de Dios. Porque Él sufrió y Él advirtió a sus seguidores, a los que habían creído, a lo que iban. De manera que no tenemos excusa. No podemos, sí nos sorprendemos, pero no debemos de permitir que eso tome control de nosotros. Porque es aquí donde Dios va a probar tus convicciones. Porque es ahí en el desierto donde Dios va a probar tu fe. Porque es cuando Él te pida algo que va a probar si verdaderamente le amas. No es fácil oír: yo te quiero limpiar, pero tienes que entregar todo eso. No es fácil, yo lo sé. Pero alguien que no tenga convicciones no lo va a poder hacer. Pero alguien que no tenga antes una estructura donde esas convicciones se puedan desarrollar, no va a poder soportar. Entonces, Jesús iba a trabajar desde los cimientos. Quiero avanzar porque quisiera decirles tanto. El Señor ha sido muy bueno
y hay mucho entendimiento sobre esto. Otra cosa que no debería, si no caemos tan bien, ¿que acaso Jesús no había dicho eso? San Juan 15, 18 al 19. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes, ¿qué dice? Yo os elegí. Pregunto, ¿por qué no somos del mundo? Porque hay una elección de Dios. No soy del mundo porque antes que yo hiciera el mundo. Es simple, y eso ya nos va conduciendo a origen, a dónde están nuestras raíces. Él hizo el mundo, pero antes de hacer el mundo, te eligió a ti. Y eso lo vemos en el capítulo 15, donde dice: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero Efesios 1 dice: según nos escogió en Él antes. Entonces, ¿por qué usted no es del mundo? Porque el mundo fue después. Pero antes de que el mundo fuese, Dios había hecho una elección sobre nosotros. ¿Y eso qué debe de provocar en nosotros? Ya lo dije, lo voy a repetir un poquito más adelante. Entonces, el verso 19: si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, no hay compatibilidad entre el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los hijos de Dios y el mundo. Por eso es que no nos podemos tragar tan fácilmente que los hijos de Dios usen las plataformas del mundo y tener el agrado del mundo, y su principal obsesión personal es influenciar al mundo desde sus plataformas. Eso no se puede hacer. Definitivamente todo aquel que quiere agradar a Dios no puede agradar al mundo, y el que busca agradar al mundo no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es un principio, ahí está. Ustedes no son del mundo, y ellos tienen esa vasta razón para aborrecerlos, porque así como yo no soy del mundo y me aborrecieron a mí, así será con ustedes. Ahora, ¿se imaginan un cristiano con su principal objetivo de querer triunfar en el mundo? El mundo ama lo suyo, ¿verdad que así dice? Si fuerais del mundo, o sea, miren, he estado viendo hoy que se han estado muriendo estos artistas, ¿verdad? He estado viendo cómo las imágenes de sus conciertos. He visto gente que cuando ellos pasan les han tirado rosas, entre otras cosas, y hacen gestos como esto. El mundo los ama porque ellos son del mundo. Pero lo que no se ponen a pensar es cómo terminan sus vidas. Fracasados. No hablo de los padecimientos de salud, porque eso lo sufrimos nosotros, pero sus condiciones, deplorables, su familia desintegrada. Estos últimos 3 hipotes, hijos de José, tuvieron que ponerse de acuerdo porque llegaron sus representantes y seguramente les dijeron: tenemos que aprovechar cada entrevista, esto representa dólares, no sean torpes, pónganse de acuerdo. Y de repente salen en una conferencia en Miami los 3 tomados de la mano. El hombre no terminó tan bien, con problemas de deudas. Tuvieron que condonarle una deuda de impuestos en México. El otro que se murió antes de hace unas 2 semanas, pleitos que nunca lo dejaron relacionarse con su familia. Eso es lo que el mundo ama. Eso es lo que el mundo ama. Pero al final sus ídolos, ¿cómo terminan? Mal. Porque el camino ancho, ¿hacia dónde conduce? Al fracaso. ¿Y el camino angosto? Sí, a la paz eterna, al gozo inefable. Ahora, ¿cuál es más difícil de andar? Sin duda que el camino ancho, pues, porque el éxito en nuestra vida es cómo terminamos, no es cómo empezamos, ni tan siquiera es cómo estás ahorita, ¿sí? Porque eso está limitado a cómo respondes a Dios, porque la madurez también es un resultado de tus respuestas de obediencia a Dios. Ahora, en las mejores condiciones, pregunto, ¿tú te vas a desarrollar en las mejores condiciones? Perdónenme, pero las presiones son los mejores campos donde vamos a desarrollar
convicciones que harán un carácter firme en nosotros. Pero aquellos que se quejan de todo, porque tú cuando te quejas estás diciendo, te equivocaste con esto que permitiste en mi vida, pero Dios no se ha equivocado. Tú necesitas lo que estás viviendo para llevarte al punto donde Dios te quiere tener. Ahora bien, San Juan 15:21 dice: bueno, continuemos el 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Una verdad tremenda para nosotros. Todos vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. ¿Escuchó eso? Si ya escuchó un día, no robe, no robe. No mienta, no mienta. Porque vamos a ser juzgados por la palabra que ya fue dicha. Hace unos días experimentamos un hurto en nuestra iglesia, el sábado para domingo, y se llevaron todo el equipo de sonido, incluyendo una extensión que yo tenía en mi casa. El sábado yo le dije a mi hijo Josué, por favor, hasta me regresé del parqueo de ahí y le dije, no se te vaya a olvidar la extensión. Y se le olvidó, la dejó ahí. Entonces la extensión fue parte del inventario que se llevaron. Y yo no había todavía comprendido la situación. Pero el día siguiente, hablando con mi esposa, íbamos todos, y la extensión, me acordé. Entonces me acordé de la orden que le había dado y le dije, se la llevaron porque no me hiciste caso. Yo no te puedo cobrar la consola, los bajos, la guitarra, pero la extensión me la vas a pagar, porque yo te dije que te la llevaras. ¿Verdad que suena injusto? Pero no, somos negligentes. Oímos la palabra y estamos jugando, que si me conviene, que si no me conviene, y Dios te va a juzgar desde el momento que la oíste. Por eso es que yo a veces no quisiera escuchar más. En serio, ahora que estaba aquí, estaba oyendo, yo decía, ay, ¿cómo voy a hacer después para que eso se cumpla? ¿Y para qué quieres saber tanto y tan poco que vivimos? ¿No creen que tiene sentido? Pues sí, porque el Señor sabe. Ahora bien, este relato, quiero terminarlo leyendo el verso 27, leamos desde el 25, siempre del 15. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, miren cómo Dios tiene una gracia, ¿verdad? Para que nos ayude a soportar todo esto. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. Vaya, ¿quiere otra luz que le haga recuperar su identidad? Porque voy a hablar de eso. Sentido de pertenencia, identidad y firmeza. Necesitamos eso. Porque el que sabe de dónde viene, sabe por qué está aquí y sabe hacia dónde va. Y el que tiene una identidad definida, ahora, el que no tiene identidad, ¿por qué no tiene identidad? ¿Sabe por qué? Porque no está ubicado. Entonces Dios les va a enseñar a sus discípulos geografía, ubicación, destino. Yo les digo, si yo hasta con los ojos cerrados, si alguien me dice, ¿y vos de dónde sos? Y yo digo, del Salvador. Y se me nota, ¿verdad? 1.68, gordito, morenito. Y pueden mi voz, y si comenzamos a hablar de chuco, pasteles, pupusas, porque la geografía te permite relacionarte con todo lo autóctono, con lo cultural, pero también la geografía, ¿sabes para qué ayuda? Para que sepas conducirte. Y Dios ha dejado un calzado
para que nosotros andemos en este mundo. Miren, tenemos que andar así. ¿Ah? Pero Dios nos ha equipado. Ahora, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Como un tal Saulo de Tarso, ¿verdad? Que andaba haciendo la obra de Dios honesta y sinceramente bien equivocado. Por eso me gustó tanto la oración que con lo que estaba terminando hermana Sandrita, porque ella dijo, ábrenos los ojos para que veamos nuestra condición y lloremos y nos demos cuenta qué tan feos somos, porque podemos estar sinceramente equivocados. Ahora bien, y esto, perdónenme, pero es sin excepción, es para todos. Entonces dice el verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y miren, esto es importante. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya se los dije. Ya se os lo había dicho. ¿Qué quiere decir? Que las presiones, los fracasos, el rechazo, la discriminación es la vida normal de un cristiano. Ah, pero ¿y qué tal si a usted le están alimentando? Usted es hijo del rey. Usted tiene que vivir allá, del Salvador del mundo para arriba, ¿verdad? Y de la pizza, no sé cómo se llama, la que está allá. ¿Cómo se llama, mi amor? Panamericana, hacia la izquierda. Es la que está allá por enfrente de Multiplaza, no sé dónde. Esto es terrible. Cualquiera que crea eso se va a frustrar, pero no los hijos de Dios. Porque esto el Señor ya lo había dicho. Ahora, si usted resistió un proceso de Dios, preocúpese, porque esto ya el Señor lo había dicho. ¿Usted cree que va a crecer en el lugar donde a usted le gusta y donde usted siente? No se equivoque. Uno crece donde menos se imagina. Ahora, ¿cuál es el punto de sentirnos desvalorados? Que no valemos para nadie, que no... Mire, quiero compartirle algo. Para que alguien lo valore, tiene que ser un experto. ¿Sí? Y quizás los que están cerca de usted no son expertos. Pero como usted quiere la aceptación de ellos, ¿sí? ¿Usted cree que vale poco la sangre del unigénito? Entonces, quitémonos ese pensamiento. El punto es que no nos hemos dado cuenta y nosotros queremos mostrarle al mundo que somos algo diferente, pero con el éxito que ellos muestran. Entonces hoy vemos cantantes cristianos fácilmente pasearse en las plataformas del mundo y vemos ministerios grandísimos que su enfoque principal, ¿cuál es? Lograr políticos, atletas, cantantes, pero que ese no es problema, porque nosotros, y voy a hablar de la relación, una doble relación que la iglesia debe de tener con el mundo, porque sí, pero eso después de que veamos ubicación, porque cuando ya estamos ubicados tenemos identidad, entonces no vamos a comprometernos. El punto es que Jesús estaba trabajando ¿en qué parte de sus discípulos? En una estructura interior, donde se pudieran desarrollar sus convicciones. Aunque sabemos que las verdades de su palabra es lo que más nos conviene, pero no las hacemos nuestras, porque no tenemos la estructura para poder sobrellevarlas. Bien, les dije, ¿verdad? Estamos en el mundo para ser probados, ustedes lo saben. Y ahí es donde yo iba a agregar, el amor que no se prueba no puede ser comprobado. ¿Sí? La fidelidad que no se prueba no podrá ser comprobada. La fe que no es probada no podrá ser comprobada, es cierto. Tener fe con la boca es fácil, pero tener fe con nuestras acciones. Ahora, ¿sí o no que son las presiones las que revelan nuestras convicciones? ¿Sí o no? Hay tantas historias, tantas
tantos acontecimientos. Me acuerdo de los jóvenes, ¿verdad? No, rey, no te vamos a adorar, y así 7 veces el horno. Mi Dios nos puede librar. Hasta ahí todo iba bien. Pero ¿a dónde sacaron la casta de vencedores? Y si no nos libra, no nos importa. No doblaremos nuestras rodillas. Ajá. ¿En qué momento surgió eso? En los momentos de más tribulación. Ahí es donde uno manifiesta lo que verdaderamente es. Y esto lo vemos, es una verdad de las Escrituras. Dios llevó a Israel al desierto, ¿para qué? Para probar lo que había en su corazón. Pero te tengo una noticia: no hagas campamento de tu desierto. Canaán te espera. ¿Sí? Hay una tierra prometida. Por favor, no hagas campamento de tu desierto. Necesitas estar ubicado. Necesitas conocer cuál es tu destino. Necesitas refrescar esas verdades que Dios ha traído a tu vida en alguna etapa específica. Bien. 3 elementos: geografía, ubicación y destino. Capítulo 17. Santo Dios, se fue el tiempo. Perdónenme. Ahora le dije yo a mi esposa, hoy sí voy a terminar en 40. Y ya se fueron, creo yo. San Juan 17, del 12 al 24. Esto es más que una oración sacerdotal. Esto nos da una riqueza tremenda. Esto va a establecer las bases esenciales para una estructura que soporte. San Juan 17, del 12 al 24. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto. ¿A dónde lo dijo? En el mundo, para que tengan mi gozo. Miren otro elemento que el Señor incluyó aquí: el gozo. Ay, qué ilógico es tener gozo. Mire, cuando hay confianza, hay paz. Y si hay confianza y paz, lo segundo que se manifiesta es el gozo. ¿Cuántos se han sentido debilitados? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el remedio de Dios para la debilidad? El gozo del Señor es vuestra. Sí, pero como eso requiere inteligencia espiritual, no cognitiva, no inteligencia intelectual. Pero lo que pasa es que el punto es este. Y voy a tratar de dejar esto porque no voy a poder. Pero voy a avanzar porque quiero que quede la idea. Lo primero que Jesús dice es: Padre, están en el mundo. Y comienza a decirle, ¿qué pensarían de un padre que comienza a hablar? Señor, y aquí es tan peligroso. Eso es lo que le está diciendo. Pero cuando yo estaba aquí, yo lo guardaba en tu nombre. Ahora, Padre, yo te ruego que los guardes. ¿Cuál es la geografía en la que nos movemos? El mundo. El mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Puchica, aquí hay de todo: lobos vestidos de ovejas, sepulcros blanqueados. Pero, ¿verdad que Él dijo aquí: yo os envío a vosotros como ovejas en medio? Pero dijo 2 cosas: sean astutos como y mansos. ¿Lo han oído? ¿Lo aplicamos? Porque eso nos va a poner en ventaja. Pero si usted quiere vivir su vida cristiana en este mundo cruel de injusticia, de corrupción, de maldad, ¿cree que va a poder en su criterio? No va a poder. Entonces, se vuelve contradictorio. Uno se siente que no encaja. Uno se siente que, ¿y por qué solo yo? Entonces, geografía, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Claramente podemos determinar la posición donde nos encontramos. Un lugar muy complejo, un campo donde tendremos que desarrollar y mostrar nuestras convicciones. La geografía nos ayuda a conocer e identificar, y también nos permite culturizarnos con las personas y con sus costumbres y creencias. Ojo con esto. Él nos advirtió sobre el mal que representaba el mundo, pero también de su total cuidado y atención sobre nosotros. Entonces ahora toma sentido cuando dice el Señor: cuando pases por el fuego, no te quemarás.
Cuando el agua te anegare, ¿qué dijo? No te ahogará. Aunque usted sienta que se está ahogando, no se va a ahogar. Aunque usted sienta que llegó al fin, no es su fin. Porque cuando nosotros llegamos al fin, Él apenas comienza. Y si alguien está entre nosotros que ha sentido eso, Él es el alfa y el omega. ¿Sí? Puede ser que has experimentado tu omega, pero te olvidas que Él es alfa también. Y Él quiere darte un nuevo principio en tu vida, en tu relación familiar, en tu trabajo, en tu negocio, en tu iglesia, en tu servicio, en tu relación personal con Él. Pero no debes de perder de vista que estás, ¿a dónde? En el mundo. Entonces la vida normal en el mundo es así. Los perseguirán, dirán toda clase, si lo hicieron conmigo. Pero ¿sabe qué está diciendo? Y Él es el vencedor, y Él es el que está en nosotros. Definitivamente que los graves problemas que afrontamos se vuelven grandes porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero toma una palabra y agárrate de ella y que se vuelva vida práctica, porque cuando se vuelve vida práctica se convertirá en una convicción. Amén. Entonces, número 1, estamos en el mundo. Voy a hablar 4 cosas rapidito. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud en el mundo? De total insatisfacción. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, alguien que no está conforme, ¿cómo está? Ahora, conforme ahí habla de no amoldearnos, de no dejarnos establecer un estilo de vida por la referencia del mundo. Pero si alguien no se amolda, ¿cómo está? Si alguien no está conforme, ¿cómo está? Entonces, número 1, estamos en el mundo, en medio de ese ambiente. ¿Cómo debemos de estar? Insatisfechos. Pero con Dios y sus promesas y su palabra, con el hermano, con el pastor, con el líder. No, insatisfechos con el mundo. Hermanos, miren aquí están sucediendo cosas muy tremendas en nuestro país. Pero dentro de esas yo he sentido como que se está ordenando la casa. Ojalá los motivos sean correctos, porque lo que determina el resultado de todo lo que hacemos son nuestros motivos. Pero digamos que estamos yendo, pero ¿ustedes han visto cómo otras cosas han ido creciendo? ¿Ya notaron eso? Porque el enemigo está cambiando de estrategia. Ya no está matando a los jóvenes todos los días así violentamente, derramando sangre. Está matando su mente, su corazón, está matando sus sueños, su desarrollo personal. Siempre ha habido eso, pero eso se va a incrementar. Ahora, pues imagínense ir al súper, ver 2 niñas besándose en el parque, eso es común ahora. ¿Cómo debemos de estar ante eso? Insatisfechos. No nos conformamos a eso. Sabemos que hay algo diferente. ¿Comprende? Pero ¿qué sucede cuando te olvidas del siguiente punto? Y voy a ir inmediatamente y no lo voy a leer porque ustedes lo conocen. Jesús le dijo, Padre, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces la geografía es esta, pero Él nos da ubicación. No son del mundo. Y yo les decía que yo puedo con mis ojos cerrados y digamos que yo he viajado, primero Dios así sea, esté en otro lugar y me pregunta, ¿y usted de dónde es? Y yo digo, pues soy de Centroamérica. Yo puedo hacer el mapa de Centroamérica. Y dentro del mapa de Centroamérica puedo hacer el del Salvador. ¿Sí? Porque conozco la geografía de mi región. Ahora, tu estadía en este mundo es transitoria, pero Dios quiere que conozcas su geografía, que conozcas su cultura, que conozcas cómo piensa esa gente, pero después te va a decir, es que estás aquí, pero no eres de aquí. ¿Sí? No somos de aquí. ¿Y qué tal si cada creyente cuando recibe a Cristo comenzara a escuchar esto? Geografía, ubicación, destino. ¿Sería sorprendido en las pruebas? ¿Sería debilitado? ¿Sería uno de aquellos que dicen, ya no voy a la iglesia? Ya no. No, porque Jesús estaba preparando una estructura interior para afrontar todo eso. El asunto es que hay demasiada estructura exterior que cuando vienen todas estas situaciones, ¿qué sucede? Todos en el suelo. Todos desistiendo, todos quejándose, todos murmurando. Bien, vamos a lo segundo. Bueno, hay 3 cosas importantes en las que podemos definir cómo el mundo opera o a través de qué es aquello que él tiene influencia. Y esto ustedes lo conocen, está en 1 de Juan 2:16.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino, vaya, dígame que hay algo bueno ahí, pues, aunque a usted le gusta, que hay algo bueno ahí. ¿Y qué representa el mundo, hermano? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuál es la recomendación? Siguiente verso, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está. Ahora, ¿y por qué se le ocurrió decir al Señor esto? Me recuerdo del mensaje de Stephanie en los jóvenes, allá en el campamento de jóvenes, que ella habló de la inteligencia de Dios en sus mandamientos. ¿Por qué Dios te dice no ame al mundo? Y te lo dice más adelante, porque el mundo pasa y sus deseos. ¿Y sabes que tú fuiste antes que el mundo? Porque Él te eligió antes del mundo. Y eso te debe de dar sobriedad, mantener tu mente sobria, que te mantengas cuerdo, que te mantengas atento, expectante, consciente, sabiendo dónde estás, pero sabiendo a dónde perteneces, ubicado. Este es un viaje transitorio. Hermanos, la tierra no tiene futuro. Este mundo no tiene futuro, no hay una razón ahí. Oigan las noticias, el cambio climático y todo eso. Yo escuché que cuando se murió este científico hace unos meses o el año pasado, él dijo, 300 años le doy a este planeta. Por favor, desarrollen tecnologías que sean capaces de poblar otros planetas. Stephen Hopkins, algo así. Yo no soy bueno para eso. Pero era uno que estaba postrado en un cuerpo, pero una mente terrible. ¿Qué tal si se hubiera puesto a ver su condición? No se desarrolla, ¿verdad? Por eso es que Dios dice, no veas tu condición, mira lo que yo tengo para ti. Aprendamos a vivir, hermanos, cada día es necesario. Ok, si estamos en el mundo peligroso, influyente y sin futuro, ¿cuál debería de ser nuestra mejor actitud? Pablo lo dijo en Colosenses 3:1. ¿Verdad que dijo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero no solo nos dice dónde ubicar nuestra atención, nos dice dónde no ubicarla. Pero en el verso 2 nos deja así, ve, algo extraordinario, porque dice, pongan la mira. Vea que ya no dice que busquen, dice, si tú andas buscando esto, es como que mi cabeza esté viendo para acá y mis pies vayan para el otro lado. Eso no se entiende, es incongruente. Entonces dice, si buscan las cosas de arriba, lo mejor es que alineen su actitud a las cosas de arriba. Entonces, ¿cómo vivimos caminando en este mundo y vamos a tropezar? No va a tropezar. El mundo no sabe en qué tropieza, pero los hijos de Dios sí, porque tienen su luz, su entendimiento. ¿Comprende? Ahora, y si yo hablara literalmente de andar así, sería peligroso. Pero el Señor lo que te está diciendo es, quita tu atención, el mundo no es tu mejor referencia. Ah, no, pero es que si lo hizo aquel y miren aquellos, ¿y por qué nosotros no podemos? Porque ellos no son una buena influencia para ti, te van a hacer errar, ¿sí? Eso es lo que significa pecado, ¿verdad? Errar al blanco que Dios tiene, al objetivo, al propósito. Ahora, ¿cómo vencer al mundo? Jesús lo dijo, Juan lo dijo, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, primero, el que vence al mundo muestra que es nacido de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Número 2, cierro aquí. Ubicación, San Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, porque él ama lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. San Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Estaba dándonos sentido de ubicación. Verso 14, yo les he dado tu palabra. San Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Por qué no somos de aquí? Porque hay una elección de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Número 3, destino, que habla de no solo los cuidados de Dios sobre nuestras vidas en este viaje transitorio por este convulsionado mundo, sino que habla de la seguridad eterna que Él tiene para nosotros. Y eso lo leímos al inicio.
Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Solo dejemos que Él nos lleve. Termino. Esto desarrolla sentido de pertenencia. La ubicación nos habla también de saber cómo es nuestra actitud, identidad, conducta, cómo vivir. Número 3, seguridad, garantía, no solo temporal, sino eterna. Amén. Necesitamos prudencia para vivir, o sea, conscientes. 2, audacia para avanzar y no detenernos. Esto habla de cómo afrontamos todas las adversidades. 3, seguridad, 3, firmeza para conquistar y perseverar hasta el fin. Y les doy la conclusión. ¿Por qué Jesús estaba trabajando estas áreas en sus discípulos? Para que ellos asimilaran mejor la separación, sin que esto pudiera afectarlos a tal grado que perdieran ánimo. Número 2, para que aceptaran la realidad de dónde ellos estaban y cómo debería de ser su actitud para no comprometer sus convicciones. Y número 3, que se mantuvieran firmes y expectantes en la promesa de su regreso, que no perdieran fe, que no perdieran ánimo, que no perdieran gozo, que no perdieran paz, para que ellos pudieran ser parte de ese glorioso reencuentro. Cristo viene. Amén, Cristo viene, hermanos. Tenemos que cuidarnos en estas cosas, no detenernos, avanzar, ser audaces, ¿sí? Pero sin comprometer nuestras convicciones, sin perder fe, ánimo, confianza, gozo, esperanza. Y si en algún momento lo pierde, sabe, porque yo tengo bien claro esto, honestamente hay momentos difíciles. Y así como Lucas narra en el libro de los Hechos, en aquella tempestad en el mar, Lucas dice, no habíamos visto luz de sol ni de estrellas por muchos días. ¿Sabe qué dice Lucas? Y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aunque en el mundo dicen que lo último que se pierde es la esperanza, se pierde. Ahora les tengo una noticia. Dice Colosenses, qué grande es este misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es una esperanza resucitada. ¿Sabe qué quiere decir? Porque eso lo dijo Pedro. Habiendo renacido a una esperanza viva en Jesucristo por la resurrección de los muertos. Ya no muere esa esperanza. Puede ser que usted se sienta debilitado a tal grado, pero adentro de usted está Jesús, que representa la esperanza de gloria. Que el Señor nos bendiga a todos.